Magistrado Pedro Hernández arremete contra la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Eso que menciona la señora Pacheco, yo el día lunes a primera hora, después del fin de semana y su comunicado del viernes a las 7 de la noche, he presentado un documento donde señalo justamente lo que estamos abordando en este... Y que ella dijo que iba a responder. Estoy esperando la respuesta. Okay, no está dándose. Pero lo cierto es que cuando uno tiene un quórum, el quórum en un procedimiento de un órgano colegiado se verifica en dos momentos. Al instalarse para que haya una sesión válida y al tomar una decisión que debería ser la voluntad de esa sesión, que es al votar. En este caso, cuando se dio el hecho de que ya no había el quórum, no podía pasarse a votación. Y eso es un tema que lamentablemente aquí hasta cualquier cachimbo de derecho sabe. Pero lo que no me parece que se puede aceptar es un comunicado tendencioso que parecería decir que algunos magistrados fuimos o saboteadores o irresponsables. Y eso sí me parece inaceptable. Pedro Hernández, magistrado del Tribunal Constitucional, señaló que la resolución que rechazó la demanda del Congreso contra el Poder Judicial no existe porque no hubo quórum y exigió explicaciones a la titular del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Hernández también mostró su disconformidad con el comunicado tendencioso emitido por la presidenta del TC, donde pareciera decir que algunos de los magistrados sabotearon la votación de la causa entre el Congreso y el Poder Judicial. Muy bien, vamos a hablar ahora del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos hemos conocido que iban a resolver un caso y de repente 3 magistrados se pararon, así como dice el Premier, ¿no? De vuelta a la página, se pararon y dijeron no. ¿Qué pasó allí? ¿Patearon el tablero? Bueno, vamos a conversar con Pedro Hernández, el magistrado del Tribunal Constitucional, es el ponente del caso que se estaba viendo y que finalmente parece que sí se aprobó o no se aprobó porque no hubo quórum. Mejor que nos lo explique el señor Hernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, apreciado señor Chinchay. A ver, muchas gracias. A ver, para entender, se reúnen 7 magistrados. Los 7 analizan el caso de la demanda del Congreso contra el Poder Judicial. Así es. Y cuando van a resolver, ¿qué pasa? 3 deciden irse y no se decide nada. A ver, cuéntenos. A ver, en primer lugar, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, tal vez un poco lamentar tener que divulgar este tipo de situaciones, pero que lamentablemente no nos obligan a salir a hacer esas explicaciones por un comunicado que el día viernes salió por parte de la presidencia del tribunal, dando la impresión de que lo que usted menciona es lo que realmente sucedió. O sea, es más, se hablaron hasta de portazos virtuales en algún momento, como si fuéramos unos saboteadores o irresponsables, y creo que eso merece una explicación, lamentando que el país tenga que estar preocupado en estos detalles cuando las resoluciones de un tribunal deberían ser la forma de hablar y de dirigirse a él. ¿Qué sucede normalmente cuando existe un caso como este? Existe una asignación de ponencia, se establecen las etapas procesales respectivas con los plazos correspondientes. Hay audiencias que involucran a todos los que deben intervenir y después de la audiencia hay un plazo máximo de 30 días para poder elaborar o presentar y aprobar una sentencia. En este caso, y lo digo porque ya es de público conocimiento, la ponencia se me asignó a mí y seguimos el discurrir procesal que tuvo una primera audiencia en el mes de julio en la ciudad de Arequipa. Una audiencia que al final, con el voto de 4 magistrados, entre ellos la ahora presidenta, en ese momento magistrada Pacheco, señaló la posibilidad de realizar la audiencia a pesar de que había un pedido del señor Aldo Vázquez que había sido incorporado como tercero, pero al quien se le notificó probablemente de una manera tardía, entonces no pudo personarse. Pero a pesar de eso se decidió llevar a cabo la audiencia. Ok, se llevó a cabo. Para poner en contexto a la población, sí. Es el fallo, es el tema que tiene que ver con los magistrados de la Corte Nacional de Justicia y una resolución que fue positiva de parte del Poder Judicial y que iba en contra de lo que había hecho el Congreso. Entonces el Congreso presenta la demanda ante ustedes. Ustedes estaban por resolver eso. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué sucedió? En julio, esta audiencia se lleva a cabo en julio, pero justamente porque la doctora Pacheco insiste en la necesidad de escuchar al señor Vázquez, simplemente se vuelve a evaluar la posibilidad de hacerlo y es así que se vuelve a señalar una audiencia para el 11 de octubre, ¿no? Donde inicialmente el señor Vázquez debía asistir. Al final no fue por decisión propia, pero la audiencia se llevó a cabo. La semana siguiente se convocó a la sesión para poder empezar el debate de la ponencia y probablemente votarla. Eso no lo sabemos, porque dependerá en todo caso del debate. El día 18 nos apersonamos, 5 de manera presencial, quien habla y los 4 magistrados que han aparentemente hecho este acto de votación, y virtualmente el magistrado Morales y el magistrado Gutiérrez. Después, como lo que corresponde era exponer las consideraciones de la ponencia, eso fue lo que hizo este servidor.
Y después de eso, normalmente... ¿Cuál era el resultado? En síntesis, usted estaba... Yo en eso sí le pediría, por favor, que no podamos entrar, porque para nosotros y nuestra Pero ya posición... hay una resolución. Es que ahí viene justamente la situación que me parece importante precisar. Ajá, O sea, para nosotros, y la posición del magistrado Gutiérrez y magistrado Morales, no existe una resolución, porque no puede haber una resolución si no ha habido quórum. Pero hubo quórum al inicio. Es que ese es un tema importante. A ver, cuando el Congreso de la República hace un quórum al inicio para instalar la sesión, ¿acaso cuando hay una votación previa no vuelve a pasar lista? Se toma asistencia. Así es. Eso en el tribunal no es usual por una razón muy simple. Somos 7, entonces nos vemos las caras y sabemos que estamos ahí. Pero en este caso, justamente lo que sucedió fue eso, de que cuando se iba a entrar a la supuesta votación, no hubo el quórum porque decidimos retirarnos. Y la razón es muy simple. Y eso es importante explicarlo porque me parece que eso la ciudadanía debe conocer. Justamente después del debate, empieza un poco la dinámica de los cuestionamientos que de una u otra manera podían recogerse o no en la ponencia. Y aquí vino una duda legal y procesal, que espero no ser demasiado técnico, pero para que quede claro. El tribunal, si bien es cierto el supremo intérprete de la Constitución, eso no significa que haga las cosas como se le ocurre. Tenemos un reglamento normativo aprobado hace bastante tiempo que establece justamente todos estos procedimientos. El artículo 46 del reglamento normativo del tribunal señala que cuando una ponencia no alcanza la mayoría necesaria, se intenta recoger las posiciones mayoritarias y dependerá del ponente si acepta reformularlo o no. Si no lo reformulase o aceptara no reformularlo, esa ponencia, por decisión del presidente, se reasigna a otro magistrado para que elabore la ponencia que recoja la mayoría y se discuta en su oportunidad. Usted ya sabía que no iba a tener los votos. Es, digamos... Porque si 13 fueron, no tenían los 5. No, es que ese es el problema. Hasta ese momento no lo sabíamos, porque en ese momento estamos en pleno... Y ahí surge lo que no se comenta en el comunicado y me parece gravísimo. Justamente lo que pretendía aplicar la señora Pacheco es no el artículo 46 del reglamento, sino una resolución dada el año 2021, la resolución 204 del 2021, aprobada en el pleno anterior, cuya presidencia era la señora Ledesma, donde señalaba en una interpretación que es bastante problemática, que cuando no se logra esa votación en un proceso competencial, se debería actuar de una manera similar al proceso de inconstitucionalidad. Entonces, si no se logran los votos, prácticamente le está diciendo, simplemente se rechaza la demanda y cada uno vote como le parece. Y aquí hay una situación particular que es un debate jurídico. En anterior oportunidad no se aplicó esa resolución. En un caso como la Junta, donde también lo puedo decir ahora, yo también fui ponente, se planteó una ponencia, no se recogió y lo que sucedió fue aplicar el artículo 46. Cuando esto sucede el día de la sesión, quien habla planteó hasta en 2 oportunidades una cuestión de orden para que primero se definiera si se aplicaba el artículo 46, que era lo que correspondía, y se dejara de esa propuesta de aplicar la resolución 204 porque no habría una resolución ahí. Simplemente la señora Pacheco nunca sometió a votación la cuestión de orden. Y todos sabemos que una cuestión de orden significa, como en el Congreso, cuestionar un tema procedimental. Entonces, tiene que ir a votación. Así es. La señora Pacheco simplemente nunca resolvió eso. No lo puso a votación. Habrá que ella explicarle o preguntarle por qué no lo hizo. Pero sin perjuicio de eso, el magistrado Morales planteó, como sucede también en estos colegiados, la posibilidad de ir a un cuarto intermedio para buscar una fórmula conciliadora. Tampoco, ni siquiera se discutió, menos se votó. El magistrado Gutiérrez inmediatamente dijo, vamos a cometer un error, porque la obligación que tiene todo órgano jurisdiccional es fundamentar debidamente sus decisiones. Entonces, si tú tienes un proceso donde de por medio tienes que determinar competencias, tú no puedes aplicar una resolución que se dio hace 3 años atrás, en un contexto donde no había una perspectiva muy pacífica en ese tribunal, y simplemente decir que es infundado y que cada uno sustente sus razones, porque no está respondiendo a la determinación de la competencia. Es en ese contexto que cuando no se hizo caso a ninguno de los pedidos, tanto del quien habla, del magistrado Morales y el magistrado Gutiérrez, yo tomo la decisión de levantarme e irme. Por una razón muy simple. Porque el reglamento señala que cuando un magistrado se queda, tiene que votar en alguno de los sentidos, no puede abstenerse. Entonces prácticamente me estaban obligando a yo tener que tomar una posición frente a una propuesta que no tiene ningún sustento normativo, porque esa resolución de la señora Ledesma nunca derogó el artículo 46. Ese es el problema. Pero si su posición era en contra, digamos, no quería abstenerse, no puede abstenerse en el TC, ¿pero por qué no votó en contra?
¿Por qué pararse? Es que no puedo votar en contra de mi propia ponencia. Así es. Y si votaba a favor, Correcto. iba a ser ¿Y el resto? Es más, ¿cuál es el problema? Y un detalle que me estaba olvidando. Inclusive para viabilizar la resolución del caso, y la señora Pacheco es testigo, y los magistrados que estuvieron ahí, y los funcionarios, quien habla, dijo, bueno, cedo la ponencia para que otro magistrado nos ahorre esta discusión y haga su ponencia y se proceda a votar, como es lo que se estila. Entonces yo creo que aquí el problema es, y quiero pensar, o por inexperiencia o por desconocimiento de la especialidad constitucional, se está yendo a una solución que no me parece que sea una solución, por lo menos deliberativa, y acorde con una instancia donde la tolerancia, el pluralismo y la discusión democrática debe ser la característica de un tribunal. A ver, la En algún momento se habló, ¿no?, de un temor a un Congreso nazi. Aparentemente estamos ante una realidad de una mayoría que pretende comportarse sin respetar los derechos de la minoría. Es lo que usted dice respecto al Tribunal Constitucional. A la mayoría y a la señora Pacheco su estilo de dirección. Pero es la presidenta, es una cuestión que no es la primera vez que sucede. Antiguamente, también sobre este caso hemos tenido un pedido que hicimos los 3 magistrados de concurrencia a un pleno extraordinario para definir la determinación de la fecha de la audiencia esta que le mencioné que se desarrolló en octubre, y tampoco se nos hizo caso. Cuando el reglamento normativo dice que cuando 3 magistrados solicitan alguna realización de una audiencia extraordinaria, tiene que realizarse. No lo hizo. Entonces, no es una situación nueva, es una situación que viene siendo un comportamiento lamentablemente permanente. ¿Es permanente esta situación? ¿Estos 3? Desde la elección de la señora Pacheco estamos en esta disyuntiva. ¿Y el Congreso aprobó una ley para que con 4 votos se aprueben las cosas? Bueno, le comento que probablemente lo que estamos ahora comentando, lamentando nuevamente el tener que comentar esto de manera pública, denota que no hay ningún tipo de pared con el Congreso. El Congreso considera que tal vez debería regresar a la votación inicial del año 2004. El Código de 2004 hasta el 2021, el proceso de competencia se resolvía con 4 votos. La modificación del nuevo código el año 21 se cambió a 5. Tal vez es un tema de operativización que el Congreso quiere viabilizar, pero no tiene nada que ver con la posibilidad de que se bajen los 4 votos para que se apruebe el competencial. La muestra está en que esto no ha pasado en este caso. Entonces las especulaciones a veces creo que hay que tomarlas con muchas pinzas y con mucha serenidad y dejar que los ellos hablen, por lo menos. Yo quería comentarle la respuesta que dio la señora Pacheco, ¿no? Ella dice, entonces, ¿sí había quórum? Le pregunta. Claro, dice. A ver, éramos 7, el quórum ha sido de 7, al empezar la votación éramos los 7, se retiró una persona, quedábamos 6, se retiró otra, quedábamos 4 y 3, pero ya, seguimos con la votación. Hay 3 que, como decir, reserva mi voto, no doy mi voto o no estoy de acuerdo. Eso no invalida, dice la presidenta. Bueno, discúlpeme, pero con todo respeto, porque en el derecho el derecho no es una ciencia exacta, sino una ciencia argumentativa. Yo creo que algunas precisiones tenemos que hacer. Eso que menciona la señora Pacheco, yo el día lunes a primera hora, después del fin de semana y su comunicado del viernes a las 7 de la noche, he presentado un documento donde señalo justamente lo que estamos abordando en este... ¿Y que ella dijo que iba a responder? Estoy esperando la respuesta. Ok, no está dándose. Pero lo cierto es que cuando uno tiene un quórum, el quórum en un procedimiento de un órgano colegiado se verifica en 2 momentos. Al instalarse para que haya una sesión válida y al tomar una decisión que debería ser la voluntad de esa sesión, que es al votar. En este caso, cuando se dio el hecho de que ya no había el quórum, no podía pasarse a votación. Y eso es un tema que lamentablemente aquí, hasta cualquier cachimbo de derecho sabe, que una institución colegiada que no tiene quórum no puede tomar decisiones válidas. Es más, inclusive hay un detalle... Pero tiene una presidenta que está justificándolo. Y es la actual presidenta. Ella tendrá que, las primeras leyes, ella tendrá que responder por ese análisis jurídico tan particular que está teniendo. Pero hay un detalle inclusive que es importante tener en cuenta. Para terminar. El comunicado que se publicó el viernes, y que ya se retiró, por cierto, decía comunicado del Tribunal Constitucional, firmado por 4 magistrados. El Tribunal Constitucional tiene como órgano máximo el Pleno. Para que haya Pleno tiene que haber quórum para que funcione. Si no había quórum, ¿de qué comunicado del Tribunal Constitucional estamos hablando? Debió decir comunicado de la presidencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que son temas elementales que a veces cuando hay los ánimos muy cargados o cierto desconocimiento no necesariamente tienen... Es la actual presidenta del Tribunal Constitucional. Y se le respeta como tal, pero los criterios jurídicos y los procedimientos tienen que ser acordes. ¿Qué situación, no? Ahora, mire, el Tribunal Constitucional también metido en una serie de cosas, ¿no? Dudas. Pierda cuidado, señor Chinchá, que con el tiempo y con los días vamos a ir buscando una solución. Pero lo que no me parece que se puede aceptar es un comunicado tendencioso que parecería
decir que algunos magistrados fuimos o saboteadores o irresponsables. Y eso sí me parece inaceptable, porque no se puede dañar el prestigio profesional de magistrados que han sido electos exactamente igual que ellos, simplemente porque uno no quiere seguir los procedimientos establecidos en las normas. Pedro Hernández nos acompañaba, magistrado del Tribunal Constitucional. Bien, amigos de Informativo Perú, ¿qué opinas tú con respecto a esta información? No te olvides dejar tus comentarios, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Informativo Perú.